Buenas, soy Froilán Gigante y voy a hacer un vídeo de resumen del catabolismo. Vale, el catabolismo es la degradación de materia orgánica. Con esto se consigue energía y poder reductor. El primer tipo que vamos a estudiar es el catabolismo de los glúcidos. El mismo consiste en la degradación de glucosa en ácido pirúvico a través de un proceso que voy a explicar ahora, que es la glucólisis. Este ácido pirúvico puede escoger dos vías. Uno, la respiración celular, que se da en la mitocondria y con oxígeno, o la fermentación, que se da en el citoplasma y que no precisa la existencia de oxígeno. Bueno. La primera fase es la glucólisis. Esta fase consta de 10 etapas. Se da en el citoplasma. Es una fase anaerobia, ya que no necesita oxígeno, y en él se producen dos moléculas de ácido pirúvico, 2 de NADH, y 2 ATPs netos. Es decir, se producen 4 ATPs, pero se gastan 2 en su formación. Luego, primeramente está la respiración celular. La respiración celular se divide en tres etapas. La primera es la formación de la acetilcoenzima A. Esta se da en las mitocondrias y se obtienen la misma 2 NDHs. Estos 2 NDHs, en vez de formar 3 ATPs en el balance energético final, como sería normal, formarán 2, ya que pasarán a la cresta mitocondrial en forma de FDHs. La segunda fase es el ciclo de Krebs. Consiste en la oxidación de acetilcoenzima A dióxido de carbono. Para conseguir una molécula de glucosa es necesario dar dos vueltas en dos moléculas de piruvato. En este se producen 6 NADHs, 2 FDH+, y 2 ATPs. La tercera fase es la fosforilación oxidativa. Se dan las crestas mitocondriales y consiste en una cadena de transporte de electrones, como se puede ver en la imagen. La síntesis de ATP se consigue a través del gradiente de protones, como se puede ver aquí. Este protón y este protón. Y este gradiente de protones consiste que en la ATP sintasa se forme ATP, como se puede ver en la imagen. La mayor diferencia entre las dos moléculas reductoras, que son NADH y FDH, es que el NADH libera, por así decirlo, 3 protones. Entonces, por eso se forman 3 ATPs. Mientras que el FDH libera 2 protones, por tanto se forman 2 ATPs. El rendimiento global del catabolismo por respiración de la glucosa son 36 ATPs. Son 36 ATPs si se trata de una célula eucariota. Si fuese una célula procariota serían 38. La diferencia de 2 ATP radica en estos dos ATPs formados en la glucólisis, ya que en una célula eucariota, al poseer una mitocondria, estos dos ATPs pasan a la mitocondria en forma de FDH. Por eso, en vez de formar 3 ATPs como aquí, forma 2. Luego, la otra vía que pueden tomar es la de la fermentación. La fermentación consiste en una oxidación incompleta, ya que el último producto que da sigue siendo materia orgánica. Es un proceso anaerobio que se da en el citoplasma y cuyo rendimiento energético es mucho más pobre que el catabolismo de glúcidos a través de respiración. Solo consigue los 2 ATPs que se forman en la glucólisis. Y luego, con los 2 NDHs que se forman en la glucólisis, lo que hace es fermentar este ácido pirúvico para, en el caso de la alcohólica, formar etanol y en el caso de la láctica, formar ácido láctico. Este proceso, aunque parezca que la consecución de energía es paupérrima, lo que consigue es recuperar el NADH para las glucólisis sucesivas. Y luego, por otro lado, está el catabolismo de lípidos. Este catabolismo de lípidos se produce a través de un proceso llamado beta-oxidación, que produce mucha más energía que los glúcidos que hemos estudiado anteriormente. Se da en la matriz mitocondrial y consiste en una ruta cíclica en la que se va degradando de 2 en 2 carbonos. En el mismo se origina ATP, FDH y NDH, que van a la cadena respiratoria para formar energía, y la acetilcoenzima A, que se dirige al ciclo de Krebs. Bueno, este proceso se reduce en 2 carbonos la cadena de ácido graso, y estos 2 carbonos van a dar acetilcoenzima A y que a su vez va al ciclo de Krebs. Es muy importante decir que en un ejemplo como puede ser el ácido oleico de 18 carbonos, aunque puede inducir a error, esta beta-oxidación da 8 vueltas, ya que el producto final se produce CO2.